quiero que me acompañe a Efesios capítulo 2 y yo voy a estar leyendo desde el versículo 1, pero usted puede, ¿verdad?, mantener su celular, su Biblia abierta. En el día de hoy vamos a continuar trabajando la serie que hemos estado, ¿verdad?, desarrollando, Fracturas, Evangelio, y ya llegamos a la etapa de gracia. Terminamos el domingo que viene otra vez con el tema de la gracia, pero de otra forma. Vamos a estar mirándola desde otra perspectiva, así que leemos Efesios capítulo 2. En otro tiempo ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que los gobernaba o gobernaba los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Es que yo tengo un propósito, pero es el mismo que el de Dios. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Y aun cuando estábamos muertos en pecados, por gracia ustedes han sido salvados. Verso 6, y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia, repite otra vez el escritor, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no produce de ustedes, sino que es el regalo de Dios. Y no por obras, para que nadie se jacte o se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin que las pongamos en la mente, en el bolsillo, en la teología, en práctica. A fin de que las pongamos en práctica. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, porque tu gracia y tu favor están en este lugar, por el ambiente, por cada uno de mis hermanos, por las visitas. Y te pido, Espíritu Santo, que en esta hora nos hables, nos desafíes, pero sobre todo nos invites, Señor, a ver la cruz como es, para poder disfrutar de tu gracia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dile por lo menos a 2 personas antes que te sientes, dile, es por gracia. Díselo, díselo. Y si está un poquito, tú sabes, y si no te miró, si no te sonrió mucho, dile, deja el guille que es por gracia. Es por gracia. Y mire, mi amado, aunque la doctrina de la gracia, y no voy a dar un estudio, ¿verdad?, teológico de lo que es la doctrina de la gracia, es una doctrina del Nuevo Testamento y la iglesia está, ¿verdad?, desarrolla mucho este tema, el ala evangélica desarrolla mucho el tema de la gracia. La gracia de Dios no es algo nuevo ni está ahora en el Nuevo Testamento, sino que la Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios, que Moisés halló gracia ante los ojos de Dios. Y aunque son 2 palabras distintas, apuntan a lo mismo. La palabra hebrea de gracia apunta al favor inmerecido y la palabra también griega de gracia apunta a una alegría que nosotros no buscamos. La gracia de Dios no es una cuestión del Nuevo Testamento, y como siempre he estado hablando específicamente en esta serie de sermones, que usted puede bajar el sermón, y discúlpenme otra vez, usted puede bajar el sermón a través del código QR, la pastora también lo va a estar enviando al chat de la iglesia, y lo estoy poniendo ahora en puntos para que usted pueda, ¿verdad?, pensar un poquito más. Los que trabajan también en los live groups puedan también desarrollarlo y trabajarlo de una manera más fácil. La gracia de Dios nunca va a apuntar a nuestra perfección. Y esto es importante que nosotros lo tengamos claro. El término de gracia, cuando nosotros hablamos de gracia, pues alguien podría definirla. No, es el favor inmerecido. Y muchas veces la gracia se menciona tanto en nuestras canciones, en la experiencia cultica. Es por gracia. Recuerda que es por gracia. Recuerda que es por gracia. Y hacemos esos recordatorios. Sin embargo, en nuestros espacios cristianos, la gracia se utiliza solamente para hablar de la misericordia de Dios, pero no de las exigencias de Dios. ¿Usted está aquí? Usted leyó el último verso que yo puse. Ahí no dice que es por gracia, que puedes hacer lo que te dé la gana, que puedes vivir como tú quieras. No, es para que las pongas en... Ok, pues estamos de acuerdo en eso. Así que hay términos dentro del espacio cristiano que se mencionan mucho, pero se entienden poco. Hay
términos en nuestros espacios cristianos que se mencionan mucho y se entienden poco. Y se lo voy a poner de la manera más sencilla del mundo. Usted recuerda que a los niños de la iglesia nosotros le dimos unos pequeños Jesús para que lo tuvieran como muñecos, nada simbólico, nada espiritual, esto no salva, no se le ora, simple y sencillamente para que los niños tuvieran un muñequito que les recordara. Y usted sabe que a veces nosotros mencionamos a un Jesús grande en nuestras canciones, pero lo tenemos así de pequeño en nuestras vidas. Este es el Jesús de la iglesia de hoy. Bien bonito, lo puedo llevar a todas partes, pero jamás va a gobernar mi vida. ¿Cómo debe ser la iglesia? Pues como yo me sienta cómodo. Porque es por gracia. Y como es por gracia, pues yo puedo vivir como yo quiera y hacer. Y Jesús se convierte, mira, en un Jesús pequeñito. En un muñequito que yo puedo manipular, que yo puedo venir a adorar cuando yo quiera. Y mira, hermano, y así, lo ponemos así. Lo voy a poner aquí para que no se lo olvide. La gracia siempre va a apuntar a un Dios vivo y poderoso. La gracia siempre va a apuntar al Dios que no se rinde. Al Dios que, mire hermano, entienda lo siguiente. Jesús es tan y tan grande que a pesar de que yo lo rechazo constantemente con mis acciones, con mis decisiones, con mis murmuraciones, con mi falta de servicio a Él, Él no se rinde. Él sigue corriendo hacia mí, Él sigue corriendo hacia mí y yo corro de Él y Él se me acerca más. Y por más que yo corro, eso es la gracia. La gracia no solo revela la bondad de Dios, sino la oscuridad del ser humano. Vivimos en un mundo, y yo le dije a la pastora que quería comprarlos, pero no los pude comprar. En alguna otra predicación yo les prometo que los voy a traer. ¿Usted sabe lo que son unos pompones? ¿Verdad? Nosotros vivimos en un mundo donde la iglesia ha tomado la cultura de los coach. ¿Usted sabe lo que es un coach? Un coach es alguien que tú lo invitas para una conferencia, que a lo mejor, ¿verdad? Los que trabajan en Banco Popular, en otros bancos, en diferentes lugares. Aquí yo tengo accionistas de Banco Popular, no voy a mencionar su nombre porque no quiero que nadie los hostigue. Pero un coach es alguien que va a hablar y decirte: tú eres grande, tú tienes un montón de cosas buenas, tú estudiaste, tú puedes, tú lo vas a lograr. Y no es malo un coach, pero el coach no tiene que estar en el altar. En el altar necesitamos predicadores. ¿Usted está conmigo? Pastor, pero el tema no es de gracia. Deme unos minutos. Hoy la iglesia y el mundo desea que los pastores seamos cheerleaders. Vas bien, aunque vayas mal. No importa, congrégate cuando tú quieras, no necesitas comunidad, aunque la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. No, pero la Biblia no importa. ¿Está conmigo? Escuche bien lo que le voy a decir. Los pastores existimos no solo para dar ánimo. Los predicadores y predicadores necesitamos entender que nuestro único trabajo no es decirle a la gente todo va bien, sino darles a entender que necesitamos gracia porque todo va mal. Pero cuando usted empieza, mire hermano, simple, ponga un reel de un predicador hoy, en su mayoría. Usted empieza a subir los reels. Y usted cada vez más ve que los predicadores se acercan a ser coach y menos a la palabra. Así que es importante que nosotros entendamos que cada vez que nosotros escuchamos la palabra gracia es porque del otro lado, es decir, del lado humano, hay algo que está mal. Yo soy bueno. La Biblia dice que no hay ni uno bueno. Tu hijo no es bueno. Por eso necesita redención. Y yo tampoco. Y la pastora me decía, y nosotros nos sentábamos, ¿verdad? Y hablábamos un poquito de la idea de lo que es el pecado. Y a veces, yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Y aquí nosotros amamos los niños son la gente más importante de la iglesia. Que el papá le dice al niño, no, siéntate ahí. Primero empiezan, no vayas al altar. Pero el niño, ¿qué hace? ¿Se va qué? Acercando. Pastor, eso es inocencia. No, hay un pecado. El pecado en la vida del ser humano constantemente te lleva a la rebeldía. La rebeldía nunca es excusable. ¿Y el niño qué hace? No vayas al altar. A nosotros no estoy diciendo que nos molesta. Es que el niño simple y sencillamente empieza. ¿Y qué hace el niño? Se sienta primero. Y va mirando, ¿verdad?
¿Por qué mira? Porque el niño ya sabe que papá y mamá le dijeron que no. Pero hoy en día, como creemos más en la crianza respetuosa y no en la palabra pecado y arrepentimiento, estamos llenando una generación de musarañas en su cabeza. ¿Está conmigo? Musaraña aquí en la cabeza. Porque le estamos diciendo, pueden vivir como quieran, porque no importa. La Biblia dice, no puedes vivir como quieras, necesitas arrepentirte. No, pero no. Escuche bien. Y el niño va, mira, poco a poco. Y va mirando. Primero se sienta y el papá y la mamá le dicen, siéntate ahí. Siéntate, no te muevas. Y el niño o la niña. Y ustedes saben, ¿verdad? Aquí Isabela se trepa. Antes ya no lo hace, pero todavía no había manera de que yo no despidiera el culto sin ya no la puedo coger al hombro. Eso es otro tema. Y se sienta. Y ahí está, sentadito, ¿verdad? Primero sentado, pero ¿cómo termina el niño a veces? Ahí acostado, tirado. Así somos los seres humanos y los creyentes con el tema del pecado. Empezamos, mire. Y quiero hablar con los hombres hoy. ¿Hay hombres aquí? Aleluya. Yo estoy cansado de ver hombres cristianos que tengan que ser cargados por sus esposas. ¿Está conmigo? Te voy a decir algo. Hombre que estás aquí. Hombre de Dios no necesita ser cargado por su esposa. Los hombres de Dios somos responsables de nuestra casa. Tu esposa no te tiene que levantar el domingo para que vayas al culto. Levántala tú a ella y dile, llegó el tiempo del culto. ¿Quieres ser sacerdote y gobernar tu casa? Gobiérnala desde el contexto bíblico y no desde esta idea de ser hombre y macho de hoy. Necesitamos hombres en casa que dirijan con amor y con contexto bíblico. El pecado está arruinando nuestras familias. Mira, hermano, en Puerto Rico, la noticia que ha estado corriendo todas las redes. ¿Por qué yo estoy hablando de esto? Porque para entender la gracia necesito entender el pecado. Porque para entender la gracia necesito entender por qué la necesitamos. Pero ¿qué estamos haciendo como sociedad? Nuestro país acaba de ver cómo una jovencita es asesinada. Y hay un factor denominador común. Que las madres estaban allí. Las madres de las niñas estaban en la escena del asesinato. Las madres. No eran las primas, no eran las tías, no eran las maestras, no eran las TS, eran las madres. El pecado está arruinando la familia, pero el pecado también está arruinando la iglesia. Dentro de la realidad de hoy, tenemos una palabra que es la más trending. Deconstruction. Todo quiere ser deconstruido. Y esto es resultado del postmodernismo. Y Crystal Darwin, que es una mujer que trabaja este tema a nivel sociológico, afirma que existen las siguientes enseñanzas del deconstruir. Es literalmente un desarrollo del modernismo, el sentido de cuestionar la verdad. Tú te sientas con cristianos que llevan 20 años en la iglesia y te dicen, ay pastor, yo no sé si creer esa doctrina. Porque es que yo leí en un libro que decía que yo no sé qué aquello, que lo otro. O sea, tú naciste los otros días, tienes 30 años y te crees que puedes ir por encima de 2000 años de la tradición de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque el Jesús se ha convertido en el muñeco que yo puedo manipular todos los domingos y todas las semanas. ¿Está aquí conmigo? Roger Olson, cuando explica el posmodernismo, dice, esto es un estado de ánimo cultural que se manifiesta como escepticismo hacia las grandes afirmaciones de verdad. ¿Qué cuestionan? Todo. ¿Qué se cuestiona? ¿Jesús realmente es poderoso? Y cuando yo veo pentecostales cuestionando si Jesús todavía sana, si Jesús todavía bautiza en poder y Espíritu Santo y fuego, yo digo, espérate, algo está mal. Yo no estoy presentando un argumento contra la deconstrucción. Hay cosas que tenemos que deconstruir. Hay cosas que tenemos que destruir totalmente de nuestra mente. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la verdad siendo cuestionada, no es solamente porque ellos entienden que hay algo mal en la verdad. Es que simple y sencillamente todo lo que sea verdad afirmativa va a ser cuestionada porque sí.
La cultura de hoy genera en la idea y la cabeza de la gente que hay que cuestionarlo todo, hasta Dios. Y a veces yo le pregunto a la gente, ¿dónde tú escuchaste eso? No, es que yo escuché un muchacho en YouTube. ¿Y qué estudió ese muchacho? Nada. Porque no es una cuestión filosófica, es una cuestión cultural. La autoridad está siendo cuestionada solo por ser tradición y afirmaciones de verdad. El posmodernismo y el modernismo como esfuerzo filosófico fracasaron. La modernidad apuntó a la razón y la posmodernidad se desencantó del ídolo de la razón. Todo tiene que ver con la razón humana y los posmodernistas dicen, no, es que no tiene que ver con eso, son otras cosas. Ante esta verdad histórica en la historia humana, nuevamente vamos a encontrar al Dios vivo y al Dios de la gracia. Cada vez que el ser humano trata de desvirtuar toda la verdad de Dios, ocurre algo históricamente que Dios se muestra para hacer algo poderoso. Ante la visión de deconstruirlo todo, tenemos que volver a una gran verdad. ¿Cuál es la gran verdad que tenemos que entender? Nuestra fractura. El poder del Evangelio y nuestra necesidad de gracia. ¿Por qué usted está aquí? Mire, hermano y hermana, el pecado a usted le permite ser líder en la iglesia. Lo que no le permite es ser como Jesús. El pecado le puede permitir a usted ser maestro en la iglesia. El pecado le puede permitir a usted ser predicador y hasta pastor. Lo que no le puede permitir es ser como Jesús. Y el fin del creyente no es ser como el pastor, es ser como Jesús. Pero hay una gran limitación con el tema del pecado. El pecado me permite hacer cosas grandísimas. Lo que no me permite es seguir al grande. La idea de la deconstrucción teológica es desmantelar creencias aceptadas por la iglesia. Y viene cualquier loco por ahí que se pone cualquier ropa y se ve medio trending y medio chévere, canta 2 canciones que dice 4 locuras y nosotros la creemos sin preguntarle ¿a qué iglesia tú vas? ¿Quién es tu pastor? ¿Dónde tú te congregas? ¿Qué doctrina tú crees? ¿Qué tú piensas sobre este asunto? Pero nosotros simple y sencillamente lo creemos porque es chévere. Tú eres grande. Merian, te vas a sanar mañana. Y sigue su recuperación normal. Yo creo en el Dios que sana, pero Dios no va a sanar porque yo lo decreté o porque yo lo grité. Dios sana cuando Él diga, como Él quiera y cuando Él quiera. Yo no tengo poder para obligar a Dios a hacer lo que yo quiera. Este es un tiempo donde el centro de la vida cristiana, de la predicación, se ha convertido en desconstruir todo. Queremos destruir todo lo que se ha enseñado. Pero oye, la pregunta del centro del sermón es la siguiente: ¿qué es la gracia? Toca a alguien y dile, es por gracia. Es por gracia, es por gracia. Voy a dar algunas definiciones y sígame, porque voy a ir rápido. San Agustín dice, la gracia de Dios no solo nos ayuda, sino que nos hace capaces de creer, de amar y de obrar bien. ¿Por qué yo puedo creer en Cristo? Porque la gracia me alcanzó. No porque yo soy inteligente, no porque hice un research y ahora, tú sabes, yo soy un tipo bien inteligente, bien teológico, bien brillante. Eso es modernismo. Cuando hablamos de cristianismo nos va a decir lo siguiente: eres un pecador que necesita redención, pero por gracia ahora puedes arrepentirte para acercarte a la cruz. A la cruz. Juan Calvino dice, la gracia de Dios es la fuente de toda bondad y la causa de nuestra salvación. ¿Por qué somos salvos? ¿Por gracia? Es gratuita, es inmerecida y efectiva para aquellos a quienes es concedida. Karl Barth dice, la gracia de Dios es la iniciativa de Dios en favor del hombre, un acto soberano y absoluto que libera a la humanidad de su condicionamiento al pecado. Por el pecado no solamente son las malas acciones del ser humano, el pecado es la naturaleza que te guía hacia las malas acciones.
Pero nosotros a veces como pentecostales hemos malentendido que el pecado solamente son obras, sino lo que me gobierna por dentro. Y hay gente que dice, no, yo no estoy en pecado porque yo no estoy en fornicación, yo no estoy en adulterio, yo no robo, yo no miento. Pero, le niegas a Dios tus talentos. Os repito, ¿me deja predicar? ¿Usted me deja predicar hoy? Le niegas a Dios tus talentos. Y el que se resiste a la voluntad de Dios, peca. Lo repito. Si Dios te ha dado talento para algo y tú te resistes y no quieres servir con eso, ¿quién eres tú? ¿Acaso no has entendido las parábolas de los talentos? Que un día el Señor vino y se encontró de qué? Que yo no quise porque tuve miedo. Escondí. Y esa parábola, hoy en día, tú no vas a escuchar a estos predicadores trending, porque el final es duro. El final lo que dice es que el Señor honró a quienes multiplicaron los talentos. A los que no, Dios va a salvar a todo el mundo. Déjame darte una noticia. Dios no va a salvar a todo el mundo. Todo el mundo tiene acceso a la salvación por gracia, pero no todo el mundo va a ser salvo. Si no, vaya a Apocalipsis y léalo completo. Y ahí usted va a ver la revelación de qué pasa al final de la historia. Pastor, eso es duro. No puedo eliminar partes de la Biblia, tengo que predicarla como es. R.C. Sproul dice lo siguiente: la gracia es la benevolencia de Dios que se manifiesta en la misericordia y el favor que nos ofrece sin que lo merezcamos. No importa cuánto yo haga como misionero, como pastor, como líder, como estudiante de la Biblia, no importa cuánto, no lo merezco. Pero como dice una canción, aunque no lo merezco, tampoco puedo detenerlo. No lo merezco, pero me persigue y me persigue y me persigue y me persigue y me persigue. Desde la perspectiva bíblica teológica, amado, la gracia de Dios se define como el favor inmerecido, la misericordia, el amor de Dios que es otorgado a la humanidad sin que ésta lo merezca. Es un don divino que se permite Dios mismo usar para salvar a la gente. La gracia siempre apunta a Dios desde el principio, a un Dios que hace que las cosas sucedan, a un Dios que genera que las cosas pasen. ¿Por qué? Amado, porque Dios está activo. Dios no está esperando que tú peques para limpiarte. Ya Él tiene la medicina para limpiarte. Ya Él tiene el sacrificio completado para poder limpiarte constantemente. Dios no está buscando un plan B. Dios no está jugando ajedrez con nosotros. Dios en la cruz y en la tumba le dio jaque mate al infierno y al pecado. Y le dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Pero ¿cuáles son los alcances de la gracia, pastor? Para presentar los alcances de la gracia, necesito primero describir los desastres del pecado. Efesios 2:1 lo presenta de la manera más clara. Antes éramos transgresores. ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que éramos delincuentes. Ay, no, es que yo nunca diría que Dios me diría. Dios en la palabra nos dice que éramos delincuentes. Lo repito, delincuentes, pecadores, éramos transgresores de la ley. Y de eso nadie se puede salvar. No importa cuánto diezmes, no importa cuánto hagas, no importa cuánto. Éramos transgresores. Vivíamos, dice la Biblia, bajo los poderes de este mundo. ¿Cuál era nuestro estado? Muertos en delitos y en pecados. ¿Cuál era la conducta? Conforme a los poderes del mundo. Y a veces tú entras a las redes sociales y dices, Señor, pero ¿qué gobierna el corazón de este cristiano que escribe eso? ¿Cómo es que tú presentas esto? Aleluya. Pero ¿cuáles eran nuestras acciones? Éramos impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propios propósitos. Nuestros propios propósitos.
Es que tengo que sanar para servir primero. ¿Y quién rayo te sana a ti? ¿Quién te sana? ¿Tú? ¿O el que sana es Jesús? ¿O acaso nuestras 4 doctrinas fundamentales ya no son fundamentales? Cristo salva, sana, bautiza y regresa. ¿Cuándo fue que Jesús dejó de ser el sanador de tu vida? ¿Cuál era nuestra condición? Éramos hijos de ira, según Efesios. ¿Quiénes éramos? Éramos seres extraviados, extraviadas. Todo esto mencionado son los estragos del pecado de la humanidad, porque por más que lo queramos deconstruir, es verdad bíblica. ¿Y usted sabe qué hace el pecado? El pecado genera en el ser humano orgullo, y el orgullo pone excusa. Darili, suelta a Vania. Ven acá, Calé. Darili, venga. Ven, Saúl, entonces. Amárrate eso. Aguanta aquí. Amarra duro. Escuche bien. Los estragos del pecado. ¿Tú puedes moverte? Muévete. Ok, ajá. Pues, muévete para acá. Ajá. Muévete para el otro lado. Muévete donde Saúl. Te puedes mover. Muévete, sigue moviéndote. Los estragos del pecado te engañan diciendo muévete. Te puedes mover. Ay, mira, estoy predicando, estoy haciendo esto. Sí, pero ¿sabes qué hacen los estragos del pecado? No te permiten avanzar. ¿Ves? ¿Hacia dónde tienes que avanzar? Hacia la cruz. Pero el pecado, véngale, coge esta soga también, vengan. Rápido. No importa, agarra ahí. No importa cuánto Darilis trate de avanzar. No puede. La cruz está ahí. No puedes. El pecado te va a decir constantemente: tú no tienes que pedir perdón. Tú no tienes que arrepentirte. Y te permite moverte. Muévete así, de lado. Te puedes mover. Te mueves, quédate ahí. Estás moviéndote. Estás activo. Estás unido. Estás hablando en lengua. ¿O acaso en Apocalipsis no le dice a la iglesia aquella, le dice, es que ustedes tienen todos los dones, ustedes reconocen las obras de los nicolaitas, ustedes son bien sabios, ustedes tienen mucha teología, ustedes hablan en lengua? El problema de ustedes es que han dejado el primer amor, es decir, me dejaron a mí en el camino, porque ustedes se están moviendo. Están haciendo cosas, se ven bien bonitos y se ven bien trending, y las fotos de Facebook están bien chéveres, y los reels, y qué lindo. Lo que pasa es que para yo obtener salvación no necesito movimiento, necesito arrepentimiento, y para eso tengo que llegar hasta acá. Te voy a decir algo como pastor sin que me quede nada por dentro. Deja de jugar con Dios. Deja de jugar con Dios. Dios no es tu muñeco. Dios no es un trapo. Dios no es un muñeco que nosotros le metemos guata adentro y lo ponemos donde nos dé la gana. Dios no está jugando con nosotros. Dios nos está esperando y nos está diciendo: ya yo me acerqué lo suficiente y me fui a la cruz y morí por ti. El problema es que tú vas a tener que soltar el orgullo y las excusas para poder llegar hasta la cruz. Usted sabe que en la iglesia hoy un centro de terapia para calmar la ansiedad todos los domingos, pero en la semana vives como te da la gana. Eso no es evangelio y tampoco es gracia, para que la pongan en práctica. Escuche bien. Dios no está interesado en que tú te muevas. ¿Saben que Dios está interesado? ¿Saben que Dios está interesado a través de la gracia? No en tu movimiento ministerial,
no en tu éxito personal. La gracia no está interesado en que tú te hagas exitoso y allá, y que nombren aquí, hay ya 2 abogadas y otra, y una tercera en camino, que te nombren al Tribunal Supremo. Y tú, a Dios no le importa eso. Si lo logras, es por gracia igual. Si no lo logras, la idea de la gracia es que tú seas libre. ¿Y sabes qué hacemos a veces los seres humanos? Empezamos nosotros mismos a tomar las excusas del dolor. Y el dolor y las fracturas, y es que no me esto, y Dios no ha hecho el milagro, y Dios no pudo. Mire, hermano, y seguimos. Y seguimos. El pecado te va envolviendo con orgullo, con excusas y con, escucha bien, tú mismo generándote el dolor. Pecaste, no es responsabilidad de nadie, es tuya, arrepiéntete. Esto no se trata de yo empezar a poner excusas, se trata de entender que yo necesito ser libre por gracia para entonces moverme y servirme y servirle a Él. Dios no está interesado en que tú seas grande aquí, importante aquí, en movimiento aquí. Dios quiere que tú seas pequeño aquí, que le digas: Señor, yo soy tuyo, yo estoy aquí para servirte a ti, yo no estoy aquí para que tú me sirvas a mí. Si usted entiende que esta no es su iglesia porque el pastor no es muy terapéutico, chao, chao. El pastor de aquí quiere ser bíblico. ¿Dónde vas a estar? ¿Dónde vas a estar? ¿Moviéndote aquí o sirviéndole aquí? Usted le da un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Si hay algo que debemos devolver es entender que Él mostró su amor. Y usted sabe qué significa mostrar: ubicar en el lugar específico para que pueda ser visto. Porque puede ser, por ejemplo, que yo estoy parado en un concierto, estoy viendo todo lo que pasa en tarima, pero si la pastora se para, párate, no lo va a ver. Jainis, párate. Tampoco. ¿Por qué? Están ubicadas en el mismo lugar. Están ubicadas al lado mío. No es que yo sea tan alto, pero ya son muy... Pero es otro tema. ¿Qué significa que Dios mostró su amor? Que lo ubica en un lugar específico para que cada uno de nosotros lo podamos mirar. Y lo voy a poner de la manera más bíblica posible. Él se puso en el Gólgota. ¿Por cómo que Él se puso, pastor? Esos fueron los romanos que lo pusieron allí. No, la Biblia dice que a Él nadie le quitó la vida. ¿Quién la pone? Él se puso en el Gólgota porque el Gólgota quedaba en el camino principal, que todo el que entrara por la ciudad lo tuviera que ver. Él no dijo: no, mira, mejor crucifíquenme en otro lado, que no sea ahí porque yo soy bueno. No. La Biblia dice que se quedó callado y fue llevado como cordero al matadero. Dijo: pónganme ahí, que ustedes piensan que me están destruyendo, pero yo estoy trayendo mi gracia para el mundo. Aleluya. Nuestra condición de pecado, de rebelión, de delincuencia no detuvo al Dios vivo. Dios, ¿sabes qué? Y lo voy a poner de la manera, mire, hermano, más terrible. Dios amó los muertos. ¿Y usted sabe que hay gente en la iglesia que está muerta? Los que estamos vivos servimos al Señor de la cruz. Lo voy a explicar de la manera que a lo mejor a usted se lo enseñaron en las clases de bautismo. Salvación, regeneración, santificación. La salvación es por gracia y no la merecemos, pero Él se acercó a nosotros y nos salvó. La regeneración nos, ¿verdad?, valga la redundancia, regenera nuestra vida de tal manera que nosotros podamos vivir para Él. Pero la santificación nos limpia para que le podamos servir totalmente a Él. El amor de Dios no es pasivo. Dios está en busca de nosotros. Si tienes a alguien al lado más elegante o más feo que tú, no importa, dile:
Dios te está buscando. El verso 4, mi amado, y voy terminando, tiene el punto de inflexión, el acontecimiento decisivo en todo lo que ocurre. Dios no cambió las cosas con fuerza. Dios pudo haber dicho, y con fuerza voy a destruir la humanidad para que me sirvan. Su modo de cambiarlo fue por amor y con amor. Lo repito, su modo de cambiar la historia de la humanidad fue con amor y por amor. El estado de muerte es muy importante en todo esto. Éramos inmóviles. Ven, Calé. Acuéstate ahí, como se acuesta Darío. La gente que está muerta, ¿qué pasa? No se puede mover. Los muertos no pueden llegar a la cruz. La cruz llega hasta los muertos. ¿Con qué fin? Para levantarlos de la muerte. Los muertos éramos nosotros, estábamos muertos en delitos y en pecados. Pero la cruz, ¿qué hizo? Nos levantó de la muerte. Éramos inmóviles. Gracias, Cale. ¿Por qué esto es importante? Porque la intervención de Dios se ve en toda la historia. ¿Y cómo actúa el pecado en nuestra vida, amado? En el interior. Di conmigo, por dentro. Antes la iglesia era todo por fuera. ¿Usted se acuerda de eso? Todo por fuera. Si no te haces, si no te pones esto, si no aquello, si no haces esto. ¿Y qué pasaba por dentro con la gente? Que habían cosas que no cambiaban. Tenían la lengua, mira. ¿Por qué? Porque cambiaban de ropa, pero no de cultura. Podían cambiar de ropa, pero no cambiaban a la cultura de la Biblia, a la cultura del reino, a la cultura de la gracia. Y a veces tú llegabas a la iglesia y todo lo que veías era contienda. ¿Por qué? Porque se cambiaban de ropa, pero se pelaban unos a otros, mi amado. Dios está buscando una iglesia que entienda que el pecado en nosotros actúa en el interior. ¿Y sabes qué hace el pecado? Idea, promueve y defiende el mal. Lo voy a volver a decir. Idea, promueve y defiende el mal. El pecado le va a decir a nuestro corazón: tú no estás mal. Tú no tienes que pedirle perdón. Tú eres el pastor, tú no tienes que pedirle perdón a nadie. En la oficina, no, tú eres el pastor. Tú eres el líder. Tú eres el que tiene el llamado, tú eres el que tienes la unción. Tú eres el que tienes el don, la capacidad. No. Así, ideando, promoviendo y defendiendo, empiezan a producirse los pecados que nos sepultan en la muerte. Y Efesios 4, en ese punto de inflexión, dice lo siguiente: pero Dios, que es rico, grande en misericordia. La abundancia aquí es relevante, la riqueza que trae el texto, porque presenta que su amor es grande, permanente, bueno, agradable, salvador, acogedor. Y luego del verso 5, todo es puesto con más claridad. Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos ¿en qué? En pecado. Y alguien puede decir: ay, pastor, pero nosotros sabemos esto, ya la mayoría de nosotros somos salvos, nos hemos arrepentido. ¿Y sabes qué pasa? Que ese es el gran problema de nuestra iglesia pentecostal y carismática, que hemos dejado de amar el evangelio y ahora solamente hablamos de ministerio, de fuego, de dones. Y el evangelio sigue siendo buena noticia para los que están perdidos y también para los que están salvos. Dejamos de predicar el evangelio a la iglesia y la iglesia desvirtuó que era ser iglesia. Esto es simple. Dios, a través de la gracia, nos llevó del ataúd a vida, de muerte a resurrección. La historia era una tragedia, pero Dios intervino. La historia trágica cambió a una de esperanza, de vida. Ya no era un funeral, era una celebración. En 3 días la historia del mundo cambió. El que dijo que resucitaría ha
resucitado. Mire, hermano, usted se imagina el revolú en las oficinas del gobierno romano. Y esas cartas saliendo, y ¿dónde está el cuerpo? Y no encontramos el cuerpo. ¿Y qué le vamos a decir a la gente? No, eso fue que se lo robaron. Pero allá había un testimonio de una mujer que tenía mala reputación, María Magdalena, diciendo: no, yo hablé con el Cristo resucitado. Había un testimonio de un incrédulo llamado Tomás que dijo: no, yo toqué los hoyos de sus manos, yo metí mi mano en su costado. ¿Usted sabe por qué? Porque la intervención de Dios se da en nuestro peor momento. En el más oscuro, en el más difícil, en el más horrendo. ¿Por qué yo digo esto? Porque en unión con Cristo, dice el texto en verso 6, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. ¿Usted no se acuerda del endemoniado de Gádara? Y nos hizo sentar en las regiones celestiales. Mira, hermano, el endemoniado de Gádara tenía 3 características. Estaba desnudo porque se rompía la ropa, se arrastraba por todo el piso y estaba fuera de su juicio común. Pero ¿saben qué pasó cuando este endemoniado de Gádara no fue que fue al culto, se encontró con Cristo? Hay gente que viene al culto pero no se ha encontrado con Cristo. Y no es lo mismo. El endemoniado de Gádara se encontró con el Cristo poderoso, el Cristo de los evangelios. ¿Y saben qué? Nos sentó. Dice la Biblia que antes el endemoniado se arrastraba, pero cuando llegaron, ¿verdad? El endemoniado se arrastraba, estaba desnudo y fuera de su juicio cabal. Pero cuando el endemoniado se encontró con los otros líderes religiosos de aquel lugar, ¿cómo estaba el endemoniado? Vestido, sentado y en su juicio cabal. El Dios que nos encuentra en nuestro peor momento. Estábamos arrastrando sin ropa para estar frente a Él y fuera de nuestro juicio. Pero ¿qué hizo Dios? Nos sentó, nos vistió y nos sanó. Puede ser que tú estás en tu peor momento, pero Dios. Puede ser que tú estés destruido, pero Dios. Puede ser que te dieron en algún momento alguna mala noticia. Puede ser que tú estés diciendo: no me voy a poder restaurar. Yo quiero decirte que aquí hay un pastor que cree en la restauración, que cree en dar segundas oportunidades, terceras oportunidades, cuartas oportunidades, quintas oportunidades. Pero más que un pastor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el de la cruz, está gritándole al mundo: pero yo. Y ese pero lo cambia todo en el texto. Pero Dios, que es grande, rico en misericordia. En misericordia. ¿Qué tal si te pones de pie y el coro de oración me acompaña? Gracias, Señor. Aleluya. Mi amado, mi amada, ¿qué tal si cambiamos a este Jesús por el Jesús de allá? Y ayer en el congreso de misiones que tuvimos, que si usted no vino se lo perdió, porque estuvo extraordinario. Déjeme decirle algo. El final del congreso fue traer todas nuestras profesiones y nuestros talentos a la cruz. Y decirle: Señor, con mis talentos y con mis profesiones te vamos a servir. ¿Y saben qué? Mire para acá. Dios no espera menos de ti. Dios lo menos que espera es que tú le sirvas con tus talentos. Queremos darle gracias a la gente que se conecta a través del live también. Vamos a estar orando por ustedes y pueden dejar sus peticiones. Gracias por estar aquí.